Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, y esta vez estamos ante un nuevo vídeo de la vitrina custom que he creado para mis clones. Ya hice otro vídeo para mi anterior vitrina que es prácticamente igual, pero no mostré el proceso de creación y ahora os voy a contar cómo la he montado mejor desde mi punto de vista. Quiero empezar hablando de por qué una vitrina custom hecha por mí, si es que hay tantas opciones. La verdad es que suele dar bastante envidia ver vídeos de la comunidad inglesa o estadounidense y ver todas las vitrinas que tiene a su disposición, porque aquí en España por lo menos a mí me resulta más difícil encontrar vitrinas a precios asequibles y que ya estén hechas. Es por esto por lo que lanzándome al mercado tenía tres opciones: intentar comprar una seguramente desde Inglaterra pagando un pastizal por gastos de envío, comprar una barata de AliExpress seguramente, aunque también hay alguna en Amazon de esas baratitas, pero los vidrios no me acaban de gustar o hacer mucha ilusión, o hacer una yo mismo. Antes de continuar me gustaría saber si vosotros tenéis alguna vitrina, os la habéis planteado alguna vez, o puede que este vídeo os vaya a animar a hacer, puede que no la misma vitrina que yo, pero sí que una parecida, y daros las gracias porque ya somos casi 5000 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo, está siendo increíble, así que si no estáis suscritos y tenéis un momentito y os gusta el contenido del canal, darle like y suscribirse ayudaría un montón a seguir creciendo y alcanzar los objetivos. Vais a ir viendo de fondo cómo la fui realizando y os contaré qué es lo que he ido comprando para que sepáis si lo recomiendo o no. Por lo tanto, optando por la opción de crear mi propia vitrina, como ya hice hace un año, elegí la misma, ya que me parece una vitrina de calidad con un vidrio grueso y con una buena transparencia, porque parece una chorrada, pero a veces las vitrinas baratitas no permiten que se vea claramente a través de ellas o no queda del todo bien, y tiene una base también relativamente pesada, ¿vale? La base negra que estáis viendo es un buen mazacote y no se va a mover esta vitrina sola. Es una vitrina de coches a escala, que me pareció de las mejores opciones que podía comprar. El obtener una vitrina no pensada para Lego y adaptarla creo que era la mejor opción, ya que me parece que es más sencillo comprar algo así de calidad en España, una vitrina de coche, que una vitrina de Lego. Tenemos bastantes tamaños, ya que en el mundo del coleccionismo de coches, que yo no entiendo mucho, pero sí que sé que hay diferentes escalas y por lo tanto hay vitrinas de muchos tamaños para los coches de distintas escalas. Os dejaré un enlace de afiliado en la descripción, pero la vitrina que yo elegí tiene unas dimensiones de 30 centímetros por 15 por 14 y la superficie utilizable de stats de Lego, vale, que creo que es lo que más os puede interesar, son 32 de ancho por 17 de largo, que este es el dato que me parece importante. Si queremos utilizar una base de Lego como hice yo la primera vez de 48 por 48, podremos colocar 36 stats de ancho, pero realmente no podemos colocar o utilizar estos 4 extra con respecto a los 32 que he mencionado, ya que los brazos de las figuras chocarían con los laterales. O sea que si os gusta el look de la base negra y no os molesta que se vea un poquito, como se ve en esta segunda que yo he hecho de clones, con una placa de 32 por 32 y cortarle simplemente 17 de profundo, ya con eso nos serviría. Pero bueno, yo para la primera utilicé una placa de 48 por 48 y podríamos cortar una de esas para utilizar en dos vitrinas, pero no encontraba la otra mitad y por eso he tenido que comprar una base que os enseñaré ahora, que es de 32 por 32. Una cosa que me gustaría decir muy importante es que si intentáis hacer algo así en casa, seáis responsables, por favor. Yo soy mayorcito, pero no estoy acostumbrado a utilizar el cúter. El año pasado recuerdo que me costó bastante y al utilizar la plancha de 48 por 48 e ir más justo despacio tuve que lijarla bastante, tuve que cortarla y si es necesario pedir ayuda y por favor estar siempre bajo la supervisión de un adulto si no lo sois. Como no encontraba la plancha, tuve que tomar otra decisión: o comprar una plancha de Lego oficial u optar por una de otra marca. Prefiero utilizar siempre los bloques oficiales de Lego para no dañar las figuras, ya que es más fácil que los dañes con bloques de terceras marcas. Aunque ahora os hablaré de las piezas que utilizo para quitar la presión de las piernas de los clones y no se rajen. Os la dejaré por aquí por pantalla para que tengáis la referencia de Bricklink, pero la plancha que utilizaba no era tan importante, ya que voy a poner bloques oficiales encima. Haciendo una búsqueda por Amazon encontré un pack de 4 planchas con adhesivo por 21 euros, precio que me parecía razonable, ya que me iban a sobrar unas 3 planchas enteras y venían ya con el adhesivo, al tener que usar si no una cinta adhesiva de doble cara para poder fijar la plancha como hice el año pasado. También os dejaré el enlace en la descripción de las planchas y después de utilizarlas puedo decir que sí que son recomendables si vais a hacer algo similar. En Amazon las publicitan como para hacer cosas para niños en las paredes o para poner llaveros, que me parece curioso, y tal vez lo más importante sería el ver cómo encaja las piezas de Lego y os puedo decir que el encaje es correcto y no está mal. Si hacemos un recuento ya hemos gastado 34 euros en la vitrina y 21 euros en las planchas, aunque estos 21 euros me gustaría dividirlo entre 4, ya que las otras planchas las podemos utilizar para más cosas, para más vitrinas, así que llevo unos 40 euros y tengo la vitrina y la plancha para las figuras. Pero nos queda lo más importante: decidir cómo vamos a poner las figuras. Es aquí donde creo que nos tenemos que adaptar a lo que tengamos en nuestra colección y que podremos cambiar en cualquier momento, ya que esto es Lego y aquí tenemos que tirar de imaginación y adaptarnos a nuestra colección tanto de figuras como de piezas. Hace 14 años compré un montón de bloques de 2x4 grises y siempre los utilizo para estas construcciones, ya que no exagero que a lo mejor compré 500 o 1000 o una burrada, pero no es inteligente hacer un mazacote
terracote sólido, ya que solo sería una pérdida de piezas. Como veis, para mí la forma óptima de colocar las figuras es dejando un espacio horizontalmente entre cada figura y dos por detrás, dejando que haya un espacio suficiente para que se vean las figuras. Podréis intentar pegarlas más, pero os vais a dar cuenta de que no queda bien porque pegarían con los de detrás, o sea que 6 filas de 11 me parece que es más que suficiente, nos van a entrar 66 figuras, que yo creo que está bastante bien. Entonces, como habéis estado viendo, el patrón de construcción sería intentar hacer escalones de 3 de profundo, menos al final, que por razones de las matemáticas de los bloques ya quedan 17, pues tenemos que hacer varios bloques de 2, por lo tanto se nos queda uno de 4 y otro de 2, pero vamos dejando 2 bloques de distancia. Y con esto tendríamos todo. Sí que es cierto que si no tenéis bloques va a costar un poco más y podréis invertir o tendríais que invertir 15 euros más seguramente en piezas, elevando el coste, pero lo bueno de utilizar bloques de nuestra colección es que podemos combinarlos en cualquier momento y hacer la vitrina como queramos, más grande, más pequeña, porque a lo mejor queremos hacer 6 escalones o hasta 6 filas, pero solo hacemos 3 que sean escalones y tenemos 3 filas a la misma altura, o a lo mejor queremos o tenemos ahora poquitas piezas, pero dentro de unos meses podemos comprar más. Aquí ya premia vuestra imaginación y a mí la forma escalonada es la que más me gusta, pero creo que lo importante es que podamos hacer una vitrina con la que nos encontremos cómodos. Y esto sería todo. Quería realizar el vídeo porque en muchos vídeos, sobre todo en los shorts y TikToks que hago de las figuras donde enseño la vitrina, me pregunta mucha gente que de dónde es, que cómo la ha hecho, y siempre digo que hay un vídeo en el canal, pero ya han pasado muchas veces. Quería hacer uno mejor explicando el proceso y que vieseis de fondo cómo he estado yo construyéndolo a cámara rápida. Espero que os guste el vídeo, un poquito diferente, pero así veis también la vitrina de clones, que creo que me ha quedado muy chula, tenía muchas ganas de hacerla. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre digo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.